Queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa más de Yo el Misterio. Les doy la bienvenida a esta cuarta emisión donde abordaremos un tema muy interesante, que es precisamente el de las criaturas de la noche, los vampiros. Estos seres mitológicos que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido su presencia, siguen vigentes hasta nuestros días. ¿Ustedes creen que los vampiros sean reales? No se despeguen de Yo el Misterio. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este programa de Yo el Misterio, con un tema muy interesante que es precisamente de los vampiros, que a lo largo de la humanidad se han presentado varios casos, la mayoría de estos en Europa, y en lo personal considero que estas historias no solamente están llenas de ficción, de fantasía, sino que en verdad ocurrieron, ya que estos hechos fueron informados oportunamente en los diarios de estas ciudades donde se presentaban estos hechos. Y vamos a escuchar la primera historia de la noche, un vampiro en Cartagena. El vampiro de Cartagena. A principios del siglo XX, mientras Europa se desangraba por la Primera Guerra Mundial, al puerto de Cartagena llegaba un misterioso ataúd de madera vacío, que sorprendentemente nadie en la ciudad ni en los alrededores reclamó. Huérfano de dueño, quedó custodiado por las autoridades portuarias durante cierto tiempo, hasta que un día, una notificación proveniente de la otra punta de España, de La Coruña, más concretamente, llegó al puerto de Cartagena. Alguien reclamaba lo que al parecer era suyo, un ataúd vacío. Una leyenda que circula de boca en boca desde hace ya casi un siglo, cuenta que un vampiro desembarcó en las costas de Cartagena. Fallecimientos inexplicables, cadáveres desangrados y desapariciones repentinas ayudaron a forjar la leyenda de un vampiro conocido como el vampiro de Cartagena. El investigador Antonio Aracil recibió en 1983 la visita de un abogado de Toledo que durante años había seguido la pista de un vampiro. El letrado le explicó que la historia se remontaba a los primeros años del siglo pasado, cuando hasta el puerto de Cartagena llegó un ataúd vacío. Nadie lo reclamó. Durante algún tiempo, el féretro fue custodiado en los almacenes portuarios. Cierto día, un ciudadano de La Coruña solicitó el ataúd, que le fue enviado por carretera, y aquí comienza lo más increíble del relato. El itinerario que el féretro recorrió desde Cartagena a La Coruña, con escalas en poblaciones como Alhama de Murcia, Toledo, Borox o Santillana del Mar, se vio salpicado de casos de vampirismo, crímenes sangrientos que más tarde, durante las investigaciones, conformarían una ruta del horror. Sin embargo, cuando la carroza fúnebre alcanzó la ciudad gallega, tampoco hubo quien la recibiera, por lo que se devolvió a Cartagena, donde al cabo de unos días, un noble serbio solicitó el féretro. Pasados unos días, el serbio desapareció sin haber recogido su pertenencia, y finalmente las autoridades locales decidieron sepultar el ataúd en uno de los cementerios de Cartagena. El investigador también recorrió las localidades por donde pasó el ataúd, entre ellas Calasparra, Murcia, aunque nadie recordaba tan insólita historia. En la memoria colectiva permanecían imágenes de antiguos crímenes, pero era imposible relacionarlos con nada sobrenatural. La ruta que siguió el sarcófago, al menos la que en su día reveló Aracil, demuestra que el traslado no observó el camino más corto hacia La Coruña. Así desde Cartagena alcanzó Alhama de Murcia. Luego se desvió a Almería para volver de nuevo a Calasparra y continuar hacia el norte. Ahí se registra un nuevo desvío a Cantabria, donde por la época también se produjeron diversos crímenes, concretamente en la localidad de Santillana del Mar.
Hay quien asegura que la tumba donde se encuentra el ataúd viajero fue descubierta hace tiempo, aunque su lugar se ha mantenido en secreto, y que en la lápida, ya quebrada por el tiempo, alguien talló un murciélago. Varios investigadores han intentado arrojar algo de luz sobre esta historia, pero no han conseguido ningún registro del ataúd ni de su llegada a la ciudad, así como del lugar en el que reposa desde hace un siglo. No obstante, en Borox, un pueblo de Madrid por el que pasó la misteriosa carreta, una anciana contaba que recordaba una vieja historia sobre un hombre que chupaba la sangre. Además, otra anciana, esta vez en Murcia, confirmó la presencia de un noble serbio en una antigua posada de la calle Mayor de Alhama de Murcia, que al parecer solo salía a la calle cuando se ponía el sol. Todo indica que un vampiro se paseó por los caminos de la madre patria, España, hace no mucho tiempo. Y bien, amigos, vamos a escuchar dos historias más que ocurrieron en Europa, que es precisamente la cuna del vampirismo, que se fue extendiendo poco a poco a otras partes del mundo. Vamos a escuchar a continuación estas dos historias de vampiros en Europa. Vampiros en París, Francia. En el siglo XVII la prensa europea comenzó a reportar extraños hechos íntimamente relacionados con los vampiros. El periódico Mercure Galant de París informó en mayo de 1663 que en Polonia y Rusia había cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual les escurría por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaban a los demonios que salían de estos cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortándoles la cabeza y destruyendo su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenadas a la muerte, debían comer pan hecho con la sangre de estos seres. El caso de Webner. En 1725 en Hungría se registraron cerca a un cementerio donde fue enterrado una persona de apellido Webner extrañas muertes de animales y personas. Las víctimas quedaban destrozadas, asumiendo que el criminal era una persona con mucha fuerza. El único que concordaba con esta descripción era Webner, que en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte. Como los ataques siguieron, el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver, descubriendo que a pesar de tener 2 años de muerto, Webner seguía intacto, sin señal de descomposición. Le clavaron una estaca en el corazón y quemaron el cuerpo. De esta manera, los crímenes cesaron. Bien, amigos, y estas historias de vampiros no solamente ocurrían en Europa, sino también en Estados Unidos. Y a continuación te voy a presentar los dos casos más importantes que se registraron en Rhode Island, en Estados Unidos. Historias en verdad escalofriantes que nos dejan mucho en qué reflexionar. El caso de la familia Stukeley. El escenario por excelencia del vampirismo es Transilvania, en Rumania. Sin embargo, en Estados Unidos, en Rhode Island, durante el siglo XVIII, se registró un hecho por demás interesante. La familia Stukeley se conformaba por los padres de la familia y 14 hijos. Todos eran granjeros. De forma inexplicable, los hijos comenzaron a morir, aparentemente de tuberculosis. La primera en fallecer fue la hija mayor, Sarah. Después murieron 5 hijos más y fueron enterrados en el cementerio del pueblo Exeter. Lo macabro se dio tiempo después, cuando los hermanos pequeños de Sarah le dijeron a sus padres que ella los había visitado la noche anterior. En un principio no les creyeron, pues aún no se reponían de la pena de perder a sus hijos, pero una noche la madre vio a Sarah. El señor Stukeley pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos y comprobar que realmente estaban ahí enterrados. Al sacar a los 6, halló que Sarah, quien fue la primera en morir, se encontraba en perfectas condiciones, como si lo hubieran enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que se hizo a continuación fue abrir el cuerpo de Sarah.
sacarle el corazón y quemarlo. A partir de ahí, a pesar de que un hijo más murió, no se vio de nuevo deambular a la hija del matrimonio, Stukeley. La tragedia de la familia Brown. Otro caso que puede estar relacionado con vampiros humanos ocurrió en Rhode Island en 1890. A la familia Brown. Sin ningún motivo, Mary Brown, esposa de George Brown, comenzó a perder peso, a palidecer hasta que murió presuntamente de tuberculosis. 6 meses más tarde, su hija Olivia falleció también. 4 años después, Edwin, el único hijo varón de George Brown, enfermó. Parecía que correría la misma suerte de su hermana y madre. Por sugerencia de un amigo, Edwin se marchó junto a su esposa a Colorado para mejorar su salud, lo cual así fue. Mientras permaneció fuera de Rhode Island, su hermana Mercy cayó en cama y murió de forma inmediata. 4 años después, Edwin, el único hijo varón de George Brown, enfermó. Cuando Edwin se enteró de la muerte de su hermana, regresó a consolar a su padre, pero al mes de estar nuevamente en su tierra, enfermó y todo indicaba que moriría también. El señor Brown, desesperado, pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos, con la esperanza de hallar alguna pista de lo que estaba ocurriendo. Esa mañana del 17 de marzo de 1892, cuando sacaron los ataúdes, estuvo presente el doctor Harold Metcalf, quien dio fe de los hechos. Al examinar los cuerpos descubrieron que efectivamente Mary y Olivia ya estaban en estado de descomposición, pero el de Mercy no, parecía estar dormida. Lo extraño con Mercy, además de no sufrir algún deterioro en su cuerpo, era que la hallaron en otra posición como la habían enterrado. Ante la duda y teniendo conocimiento del caso Stukeley, decidieron extirparle el corazón y el hígado, los cuales quemaron y guardaron sus cenizas. Las cenizas de un vampiro, se creía, podían salvar a sus víctimas, en este caso a Edwin, pero para mala fortuna de la familia Brown, esto no ocurrió. Además, y lo más inquietante, es que antes de que Mercy fuera desenterrada, 7 jóvenes más ya habían muerto con una herida en el cuello. Cuando quemaron los órganos de Mercy, todo lo anormal como las enfermedades cesaron. Mucho tiempo después, uno de los descendientes de la familia Brown declaró a un periódico de la ciudad de Exeter que en su juventud platicó con una de las personas que ayudó a George Brown a exhumar los cuerpos y que el señor Brown estaba plenamente convencido que su hija se había convertido en un vampiro. También en México se han presentado algunas historias, algunos casos de vampirismo. El más importante de todos se dio precisamente en el Panteón de Belén de Guadalajara, pero también en ciudades como en Tampico y en el estado de Michoacán se dieron casos de vampiros y vampiresas. Vamos a escuchar estas historias. El vampiro de Guadalajara. En 1880 llegó a Guadalajara un extraño hombre proveniente de Europa, conocido solo como el Conde Baldón. Se desconocía a qué se dedicaba, en dónde se hospedaba y demás. Todo era un misterio en torno a este hombre. Solo se le veía caminar solitario por las noches. Tenía los ojos de color, piel blanca, barba cerrada, vestía extrañamente con capa, sombrero y bastón. Poco tiempo después comenzaron a registrarse extrañas muertes en Guadalajara, en específico en el barrio del Carrizal, donde amanecían perros y gatos tirados en las calles, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Más adelante, ya no eran animales los que amanecían muertos, sino personas. Ante el incremento de crímenes, la gente comenzó a llamarle a esto la muerte seca. El temor por un extraño ser que drenaba por completo a sus víctimas provocó que la vida nocturna fuera nula. Incluso las personas ya no salían después de las 7 de la noche. Se reunían con sus familias a rezar para que este monstruo desapareciera de Guadalajara. Una noche, cansados de estar viviendo con miedo, se organizaron varias personas y salieron a cazar al vampiro humano, como lo llamaban. Sabían quién era,
así que salieron decididos a matarlo. En ese momento el conde Blandón caminaba cerca del panteón de Belén. Lo capturaron y lo llevaron al cementerio. Con una rama que estaba a la mano, improvisaron una estaca y se la clavaron en el corazón. La rama atravesó por completo el cuerpo del vampiro y se enterró en tierra. Después cavaron un hoyo y ahí metieron al vampiro, cubriéndolo con una losa de cemento. Con el paso del tiempo, esta rama echó raíces y creció un majestuoso árbol. Sus ramas terminaron por cubrir la tumba. Se dice que si a este árbol arrancas una rama, brota sangre del vampiro. Desafortunadamente, solo los trabajadores del cementerio de Belén pueden comprobar esto, pues la gente que visita este lugar no puede acercarse al árbol. También se dice que en caso de que el árbol fuera talado, se liberaría este ser y atacaría de nuevo. Una mujer devota del catolicismo se dedicó en cuerpo y alma a colaborar con las acciones que realizaba el padre Ignacio Rosiles, y siempre se preocupó por ayudar al prójimo. La cronista de la ciudad, Carolina Infante, cuenta que esta mujer siempre aseguró que su santa voluntad era que sus restos fueran enterrados en la iglesia San Juan Bosco, voluntad que no se cumplió. Un día dejó la urbe petrolero para mudarse a la ciudad de Salamanca, lugar en donde dejó de existir, y no fue respetada su última decisión: regresar al eterno descanso a la parroquia. Años después de estar enterrada, la exhumaron y trajeron por fin a esta ciudad, y al llegar a la iglesia, de repente se movió su ataúd. Se abrió dejando al descubierto el cuerpo de esta mujer. La gente, al ver el féretro, lanzaron desgarradores gritos al observar que esta señora había perdido su fisonomía humana. Tenía un pelo inusualmente crecido, uñas largas y unos largos colmillos. De ahí la gente la llamó la mujer vampiro. La psicosis se apoderó de la población en ese momento y trataron de quemar con antorcha los restos de esta mujer, situación que las autoridades eclesiásticas no permitieron. Hay versiones que decían que fue vista volando de esta parroquia a catedral y viceversa. Se le tenía mucho miedo. Por muchos años la gente hablaba con miedo de ella. Es un misterio saber en dónde descansan los restos de esta mujer. Y su aspecto vampiresco que presentó ya su cuerpo frío, sin vida aún, se mantiene en la memoria a más de 30 años de distancia. Hasta la fecha, muchas personas juran haber visto la figura de esta mujer con el cabello largo sobre las cúpulas de la parroquia. Quizá en tu próxima visita a Tampico tengas la suerte de ver a esta mujer vampiro. El vampiro de la Piedad, Michoacán, México. Era un chico extrovertido. Siempre lo veían caminar de noche solitario. No tenía amigos e infundía miedo en aquellas personas que lo veían caminar de noche. De forma inexplicable llegó la muerte por él. Nadie sabía de qué había fallecido, pero en su rostro no había ninguna mueca de dolor, sino un semblante de paz, como si al morir se hubiera liberado de muchas cosas. Su padre le dio inmediatamente cristiana sepultura en un cementerio céntrico, el cual se encuentra cerca del Parque Morelos. El sepulcro del joven estaba en el subterráneo. El señor acudía al cementerio a dejarle flores a la tumba de su hijo, solo que cada vez que lo visitaba, veía que su lápida lucía removida y notaba unas pisadas frescas en la tierra fangosa. La curiosidad fue más grande, y un día, con la ayuda de otro hombre, levantó la lápida de su hijo, y descubrió con espanto que su hijo lucía en perfectas condiciones, como si estuviera dormido. Además, notó algo que le heló la sangre. Vio que su hijo tenía los colmillos crecidos, y en estos se apreciaba un poco de sangre fresca. Al igual su ropa tenía un poco de sangre. Por esos días se habían encontrado en las calles aledañas al cementerio algunos cuerpos sin vida, que curiosamente los habían drenado de su vital líquido. Pronto se habló de un vampiro, pero algunas personas decían que esto era ridículo. Solo aquellos que vivían cerca de este lugar sabían que la idea no era tan descabellada,
pues detrás de sus ventanas veían pasar a un joven alto, con pinta extraña, que después de unos minutos de verlo cruzar frente a sus casas, escuchaban gritos de sus víctimas. El padre de este joven decidió investigar si su hijo era un vampiro humano o si alguien profanaba todas las noches su tumba. Una madrugada se escondió cerca del sepulcro de su hijo y observó con espanto cómo su vástago salía del panteón para buscar a una nueva víctima. Algunas personas comenzaron a hablar y a señalar el hijo de este hombre como el vampiro que cada noche atacaba a los habitantes de La Piedad. El padre trató de callarlos pagándole fuertes sumas de dinero, pero el hombre que cuidaba el cementerio decidió terminar con esta pesadilla. Acudió a la iglesia de la Señora de la Piedad y habló con el señor cura. Le dijo que no le importaba si le creía o no, pero le dijo que quería le bendijera unas cadenas, las cuales usaría para encadenar el ataúd y así evitar que este vampiro siguiera cobrando víctimas. El cura, para sorpresa de este buen hombre, no solo bendijo las cadenas, sino además se ofreció para que la iglesia se convirtiera en el nuevo lugar de reposo para este vampiro, ya que al ser un lugar sagrado, no podría escapar de su ataúd. Y así fue, ya que al mover el ataúd hacia la iglesia, las muertes cesaron. Se dice que hasta el día de hoy reposa en el subterráneo de esta iglesia. Y bien amigos, para finalizar este podcast especial sobre vampiros, te voy a presentar el caso de Petretoma, uno de los casos más importantes de vampirismo en el mundo. Vamos a escucharlo a continuación. El vampiro Petretoma en Rumania. Año 2003. Todo ocurrió en Marotinu de Sus, una aldea de poco más de 700 habitantes, situada al sur de Rumania, en la comuna de Selaru, a 50 kilómetros al este de Craiova, en el distrito de Dolj. En ese pueblo vivía Petretoma. El 24 de diciembre del año 2003, el anciano Petretoma falleció a causa de un cáncer, según parece reflejado en el informe médico y en el certificado de defunción. Según algunos de sus paisanos, la muerte se produjo a causa de los lingotazos de vodka y aguardiente acumulados a lo largo de su vida, y según otros, se murió porque era viejo, y esa es la ley de la naturaleza. Llegado el día del entierro, nada raro alteró el normal desarrollo del evento. Nadie cortó la cinta que ataba los pies del anciano, ni nadie tocó las agujas centinelas de su alma. Petretoma quedó enterrado como mandan los cánones en el camposanto del lugar. Se oró por la salvación de su alma. Le lloraron sus seres queridos y sus amigos de toda la vida. Tras tomarse un poco de vodka en memoria del finado, regresaron a sus casas semiocultas por el maizal. Hasta aquí todo normal, pero el asunto comenzó a torcerse a los 5 días del entierro. Mirela Marinescu, nuera del difunto, cayó enferma. Vómitos, fiebre, dolores generalizados y un sinfín de raros achaques se habían apoderado de la nuera de Petre. Si esta señora viviera en el paraíso occidental y hubiera consultado a su médico de cabecera o de familia, todo se hubiera terminado con el clásico virus indeterminado: beber mucha agua, guardar cama durante unos días y poco más. Pero Mirela no vivía atada a los cánones de nuestra cultura. De forma casi inmediata recordó la ocasión en que su abuela, ya hacía varias décadas, y su propia madre, le contó cierta historia sobre muertos que son capaces de abandonar sus tumbas por las noches y acceder a la casa de sus familiares para, llamando la atención sobre su estado, destrozar la salud de su deudo o de sus animales domésticos. La cultura popular de los pueblos perdidos de Europa tienen otra forma distinta de entender la vida y la muerte, perpetuada de generación en generación, sin que los libros en las escuelas, los políticos o los sacerdotes se interpongan en su difusión. Así que el asunto estaba claro, sobre todo cuando Mirela Marinescu comenzó a contar a sus allegados que por las noches veía la cara de Petretoma y que éste entraba en su habitación y que con una boca ensangrentada le lamía la cara. Después, cuando Mirela despertaba, anegada en sudor, las alucinaciones no desaparecían. Escuchaba pasos en el piso inferior,
y las maderas de la escalera crujían de manera siniestra, haciendo resurgir en su mente la imagen de aquella abuela sentada frente a la lumbre, contándole cómo un familiar muerto, cuando no puede desligarse de las ataduras de este mundo, recurre de tan singular manera a sus parientes vivos para demandar ayuda. Lo curioso es que no pide ayuda de la forma habitual, tal y como nosotros lo entendemos, o como mediatizados por la literatura y Hollywood lo hacen los vampiros normales. En este caso no hay golpes, vasos que vuelan y se rompen, muebles que se mueven, personas inocentes ajenas al no muerto que se ven inmersas en un mundo sobrenatural de los vampiros. En las tradiciones balcánicas, el difunto se dirige a sus familiares minándoles la salud, incluso llegando a producirles la muerte a través de una o varias enfermedades. Así que Mirela Marinescu cada vez estaba más convencida de que el espíritu de Petretoma era el que le causaba todos aquellos síntomas para llamar su atención y pedir que lo liberaran de este mundo. Sobre todo si cuando despertaba en plena noche de sus tétricas visiones, escuchaba el escalofriante aullido de algún perro de la aldea. Si analizamos la historia contada hasta ahora, no encontraremos nada extraordinario. El hecho de tener un bajón en la salud, incluso cierto grado de alucinaciones relacionadas con el ser querido, es relativamente habitual. Los psicólogos están acostumbrados a atender pacientes que acuden a sus consultas afirmando haber hablado con el ser querido o haberlo visto deambular por la casa. Curiosamente, existe un estudio en España donde las estadísticas demuestran que 7 de cada 10 viudas afirman haber percibido, durante las jornadas posteriores al entierro, a sus maridos paseando por el dormitorio. No así en los viudos, en que el porcentaje apenas alcanza el 20%. Claro está que en las aldeas rumanas, el tratamiento psicológico se aplica a base de lingotazos de vodka, mucho más efectivo y sobre todo mucho más barato. Convencidos los familiares de Petre de que era su espíritu el que estaba causando los problemas, se pusieron a repasar todo el ritual funerario, tratando de encontrar dónde había podido fallar para crear aquel monstruo. ¿Se habría olvidado al cura ortodoxo alguna oración? ¿Pudo alguien modificar la cinta que ataba a sus pies o las agujas que protegían su alma? ¿Tendría alguno de los presentes alguna inquina inconfesable contra Petre? No dieron con la clave, así que tras admitir que la memoria le puede fallar a cualquiera, comenzaron a preparar el plan operativo para aplicar la destrigoización y liberar al vampiro de sus ataduras, y que de paso les dejara a ellos en paz de una buena vez. Unos abogaron por un ritual, según el cual era necesario quemar el corazón del difunto. Otros aseguraron que era imprescindible cortar el cuerpo en 2 pedazos. Otros, los menos, recordaron como imprescindible el clavar una aguja de coser en el pecho del vampiro. Cada uno aportó su parte de ritual recordada. Así que para asegurar la efectividad y hacerlo de manera democrática, decidieron aplicar al pobre Petre toda la parafernalia. Luego se retiraron a sus casas en medio de una noche lluviosa y fría, mirando a su alrededor con temor. Se dice que aquella noche se escucharon gritos en las solitarias calles de Marotino. Otros aseguran que no escucharon nada en absoluto, y alegan que en aquel pueblo todo el mundo, casi sin excepción, ha perdido algún tornillo. La intentona para liberar a Petretoma se efectuó en la madrugada del 8 de enero del año 2004. Un comando formado por 6 ciudadanos de Monotinu, encabezados por el cuñado del presunto vampiro, George Marinescu, tras beber aguardiente y armarse de asadores, horquillas y linternas, se dirigieron hacia el cementerio. Desde las ventanas, los rostros semiocultos de las mujeres de Morotinu espiaban los movimientos de los valientes vecinos, mientras las más ancianas rezaban letanía tras letanía, pidiendo protección a todos los santos de la corte celestial ortodoxa. Alguno que otro vecino recordó que tenía que hacer algo ineludible. Unos minutos después, en medio de un sepulcral silencio,
se dejó oír el estridente chirrido de la verja del cementerio. 2 horas estuvieron cavando en la tierra hasta que el azadón de George Marinescu topó con la madera del féretro. Antes de decidirse a levantar la tapa del ataúd, 2 de los presentes tuvieron que recurrir a un buen trago de una botella de vodka que asomaba impúdicamente del bolsillo de la chaqueta de uno de los valientes libertadores. El momento clave había llegado. Con sumo cuidado, George Marinescu levantó la tapa, y 6 pares de ojos inmensamente abiertos juran y perjuran que el cadáver del viejo Petre no estaba en la posición en que fue enterrado. Estaba de costado, la cabeza vuelta dirigiendo la mirada de su único ojo abierto a los asustados libertadores, y los inmaculados zapatos con que había sido enterrado aparecían cubiertos de barro. La desbandada fue inmediata. Abandonado al inquilino en su pequeña parcela, y tras dejar abandonadas las herramientas y linternas junto a la abierta tumba, no tardaron ni 6 segundos en llegar a sus casas y ocultarse en los rincones más insospechados de sus hogares. Aterrados. Por supuesto, aquel día cesó toda la actividad en Morotino de Sus. Solo un labrador despistado recorrió sus calles de regreso. Según él, de las faenas del campo, solo un labrador despistado recorrió calles de regreso. Según él, de las faenas del campo. Y tuvo la mala suerte de toparse con el vampiro, que le preguntó si sabía lo cobardemente que se habían comportado sus paisanos. El labrador, recordando aquello de que a las mujeres, a los borrachos, a los locos y a los vampiros no hay que llevarles la contraria, se limitó a contestar. Después aceleró su paso para esconderse en el fondo del pesebre para las cabras. Aquella noche Mirela Marinescu volvió a soportar la presencia del vampiro que atronó la aldea con risotadas y críticas despectivas hacia los 6 valientes que deberían haber sabido liberar su alma. Ese fue el error del vampiro Petretoma. Nadie se ríe impunemente de los maridos de las rumanas, a excepción, claro está, de sus propias esposas. Así que cuando a la mañana siguiente Mirela Marinescu contó que el vampiro se coló nuevamente en su habitación, riéndose de la falta de coraje de los hombres de la aldea, las mujeres sacaron de sus escondites a los 6 paisanos. Les dieron a beber vodka, esta vez 1 litro por cabeza, y cuando advirtieron que el alcohol comenzaba a hacer efecto, ellas mismas les facilitaron las herramientas y los pusieron en la puerta con la advertencia de que no volverían a pasar ese umbral si no terminaban correctamente con su misión. Los hombres se encaminaron con decisión en dirección al cementerio, y tras volver a disolver a bofetones a la chusma infantil que nuevamente se les había añadido, se plantaron ante la tumba abierta el día anterior. De nuevo fue George Marinescu quien tomó la iniciativa, y esta vez hundió con fuerza la horquilla sobre el pecho del finado. No fue fácil, tuve que hacer mucha fuerza para traspasarle. Incluso me tuve que ayudar con el pie, pero conseguí quebrar las costillas. Luego saqué el corazón y lo pinché como una albóndiga. No terminó aquí el rito de distrigoización. Una vez arrancado el corazón, los libertadores hicieron un descanso y se trincaron otra botella de vodka, cada uno, para celebrar el éxito conseguido. Luego hicieron un gran fuego en un cruce de caminos y echaron el órgano a las llamas. Poco tardó el corazón en carbonizarse y convertirse en cenizas. Ya solo faltaba espolvorear las cenizas en un recipiente con agua y darlo a beber a toda la gente de la aldea. Todo había acabado felizmente. Los vecinos de Morotino de Sus habían cumplido con una obligación a pesar de la espantada inicial. Las mujeres habían tragado su desplante. Mirela había sanado y Petre había salido disparado a enfrentarse con el juicio final. Las cosas volvían a su naturaleza y la vida en Morotino de Sus
seguía su historia con los únicos problemas que habitualmente se dan en el mundo de los vivos. Todo parecía perfecto, hasta que entró en escena Florea Kotorán, hija del difunto, residente desde hacía mucho tiempo en Craiova y por lo tanto ajena a estos asuntos montados en su aldea natal en torno a la muerte de su padre. Cuando Florea tuvo conocimiento de este ritual, y en particular por sus parientes políticos, estalló en cólera, y en menos de lo que canta un gallo, apareció en la puerta de un colegio. Ella regresó de inmediato a Morotino de Sus. Apenas tuvo delante al sorprendido George Marinescu, le dio una cachetada. Después anunció la intención de denunciarlos ante las autoridades competentes. Por supuesto que trataron de convencerla de la obligación moral que tenían de haber realizado el ritual. ¿Acaso aprobaba que su padre quedara atado al mundo de los vivos para toda la eternidad? ¿Qué otra cosa podían hacer? No hubo manera de convencerla. Florea continuaba con la decisión de demandarlos. Meses después comenzó un proceso contra los 6 hombres que habían participado directamente en el ritual del vampiro. Durante el proceso, la prensa nacional e internacional se hicieron eco del suceso. El profesor Constantin Balaseanu Stolnicy, último descendiente de Vlad Tepes, alcanzó gran notoriedad y aumentó sus ganancias debido a la gran cantidad de conferencias que tuvo que prodigar. Como siempre, la prensa amarillista inventó una historia paralela en la que afirmaba que los habitantes de Marotino de Sus utilizaban una capa larga, tal y como la usaba Drácula, y que se les veía con frecuencia cómo revoloteaban sus habitantes por los tejados de la aldea. Pero las alarmas sonaron a los pocos días del comienzo del juicio, justamente cuando Florea Kotorán, hija del difunto Petretoma, subió al estrado para declarar que no había denunciado a sus familiares por profanar la tumba, acción con la que estaba de acuerdo, sino por haber practicado un ritual erróneo. En los juzgados no daban crédito a lo que habían escuchado. Aquella mujer jamás dudó de que su padre se hubiera convertido en un vampiro, ni tampoco dudaba de las alucinaciones de Mirela. El problema estaba en que el ritual de liberación no se había realizado adecuadamente. Su demanda era en realidad porque ella consideraba que su padre seguía anclado al mundo de los vivos, y ella no podía realizar su ritual al haber arrancado y quemado el corazón de su padre. La demanda no procedió, al menos no por el tema del vampiro. Se desconoce si Petretoma se ha visto en la actualidad en la población de Marotino de Sus. Este ha sido el último caso de vampiros en nuestro mundo.